En el futuro de pesadilla de Warhammer 40.000, la humanidad se encuentra al borde de la extinción. El Imperio, que abarca toda una galaxia, está repleta de peligros y del sistema solar Sabbath, infestado por el caos. El comisario imperial Khan debe guiar a sus hombres, tanto en el combate contra las fuerzas del caos como contra regimientos rivales. Los primeros de Tanith es una saga épica de conquistas planetarias, grandes ambiciones, traiciones y sentido del deber. Considerando dignos de encomio los esfuerzos realizados por el señor de la guerra Slaido en Kulen, los altos señores de la Tierra le encargaron la organización de un ejército cruzado, cuya función sería liberar los mundos de Sabbath, una agrupación de unos 100 sistemas habitados situados en uno de los extremos del Segmentum Pacificus. Se lanzó un masivo despliegue. Casi 1.000 millones de guardias imperiales iniciaron su avance en los mundos de Sabbath, respaldados por las fuerzas de los Adeptus Astartes y los Adeptus Mechanicus, con quienes Slaido había firmado pactos de colaboración. Tras 10 años de tenaz y dura lucha, a Slaido le llegó su gran victoria en Valhalla, donde despejó el camino para introducir una cuña en el corazón de los mundos de Sabbath. Pero allí pereció Slaido. Entonces, entre sus oficiales, ansiosos por ocupar su puesto, se desataron las disputas y las rivalidades. El alto señor militar general, Traver, era en principio el sucesor más previsible, pero el propio Slaido había elegido a Makarov, más joven que aquel. A las órdenes de Makarov como señor de la guerra, la cruzada entró en su segunda década, penetrando aún más en los mundos de Sabbath, enfrentándose a escenarios de guerra en comparación con los cuales Valhalla comenzaba a parecer como una mera escaramuza de aproximación. Extracto de una de las últimas cruzadas imperiales. Capítulo 1. Los dos interceptores de clase Faustos pasaron raudos sobre 1 millar de toneladas de asteroides, sujetas a una lenta rotación, para disminuir luego su velocidad. Sobre su superficie gris parpadearon las estriadas manchas de los reflejos de los pilotos. La anaranjada neblina de la nebulosa llamada Núbila Extrema afloraba como un inmenso telón de fondo, con sus miles de años luz de extensión, cual difusa cortina que abarcara los confines de los mundos de Sabbath. Todos aquellos interceptores de patrullaje, de elegante forma de barbo, medían unos 100 metros desde el estilizado morro hasta la ondulada cola. Los Faustus eran esbeltas y potentes naves de guerra que semejaban dentados pináculos de catedrales provistos de contrafuertes. La parte posterior, destinados a albergar los propulsores principales, en sus costados blindados lucían el águila imperial, junto con las marcas verdes y las insignias de la flota del Segmentus Pacificus. Inmovilizado por la sujeción hidráulica del Asuetti de mando de la nave capitana, el capitán de cuadrilla Thorsten Laheim redujo el ritmo de su pulso cardíaco a medida que disminuía la velocidad de la nave. La conexión de los impulsos mentales sincrónicos legada por los Adeptus Mechanicus acoplaban su metabolismo con los antiguos sistemas de la nave, de tal forma que vivía y respiraba cada matiz de su movimiento, de su dinámica energética y de sus reacciones. Lahain era todo un veterano a sus 20 años. Llevaba tanto tiempo pilotando interceptores Faustus que estos parecían una prolongación de su cuerpo. Dirigió la mirada al anexo de vuelo, situado justo debajo del puente de mando, donde su oficial de observación trabajaba en el puesto de control de navegación. ¿Y bien?, preguntó a través del transmisor. El observador cotejó sus cálculos con las runas que resplandecían en el panel. Gire 5 puntos a estribor. Las instrucciones del astrópata son descender hasta el borde de las nubes de gas, para echar una ojeada final antes de volver con la flota. Detrás de él sonó un murmullo. El astrópata, encorvado en su pequeño cubículo, medio cuna, medio trono, se agitó.
De su cabeza incrustada de enchufes partían centenares de filamentos que lo mantenían conectado al complejo instrumental sensorial situado en el vientre del Faustus. Cada uno de ellos estaba marcado con una diminuta etiqueta de amarillento pergamino, en las que estaban escritas las palabras que Lahain no deseaba tener que leer. Estaban impregnadas de un persistente olor a incienso y ungüentos. ¿Qué ha dicho?, consultó Lahain. «¿Quién sabe?», contestó el observador, encogiéndose de hombros. «¿Y a quién le importa?». El cerebro del astrópata vigilaba y procesaba constantemente la vasta onda de datos astronómicos que le hacían llegar los sensores de la nave. Además, sondeaba el pulso psicológico del espacio disforme que se extendía más allá. Las pequeñas naves patrulleras como aquella eran, con su cargamento astropático, el primer recurso de alerta de la flota. Era una dura labor mental la que realizaban los psíquicos, y no eran raros en ello los gemidos y las muecas. A veces, sus manifestaciones de desasosiego eran peores, como cuando cruzaron un campo de asteroides rico en níquel la semana anterior, y al psíquico le asaltaron violentos espasmos. «Comprobación de vuelo», dijo Lahain por el transmisor. «Aquí, torreta de cola», respondió el responsable de la parte posterior de la nave. «Mecánico a bordo a punto. ¡Por el emperador!», exclamó una voz desde el recinto de los motores. Lahain señaló al piloto de la nave acompañante. «Mosel, tú te adelantarás e iniciarás el reconocimiento. Nosotros iremos un poco más atrás para asegurarnos de que no hay nada. Después volveremos a casa». «Hecho», repuso el aludido antes de que la otra nave saliera disparada para reducirse de improviso a una borrosa forma que dejó centelleantes perlas tras de sí. Lahain estaba a punto de colocarse a la saga cuando oyó la voz del astrópata por el comunicador. No era nada habitual que el hombre hablara al resto de la tripulación. «Capitán, trasládese hasta las siguientes coordenadas y aguarde. Estoy recibiendo una señal, un mensaje de fuente desconocida». Lahain obedeció las instrucciones y la nave se ladeó para dar la vuelta, mientras que los motores se encendían con breves fogonazos de un rojo vivo. El observador puso todos los sensores en espera. «¿Qué es esto?», preguntó con impaciencia Lahain, poco amante de maniobras imprevistas que lo apartaran de una bien planificada misión de patrullaje. El astrópata tardó un momento en responder. «Es un comunicado astropático que intenta atravesar el espacio disforme. Proviene de un radio de distancia extremo. Debo recibirlo y transmitirlo al mando de la flota». «¿Por qué?», quiso saber Lahain, considerando que era un tanto irregular aquella iniciativa. «Percibo que es secreto. Está en nivel de inteligencia fundamental. Es el nivel Bermellón». En la pequeña y delgada nave se produjo un largo silencio, solo alterado por el zumbido de la propulsión, parloteo de las pantallas y el susurro de la circulación del aire. «Bermellón», musitó Lahain. El Bermellón era el nivel más elevado de prioridad que empleaban los criptógrafos de la cruzada. Se trataba de algo inaudito, mítico. Hasta los preparativos de batalla importantes se transmitían solo en magenta. Lahain sintió una tensión paralizadora en las muñecas y un temblor en el corazón. El reactor del interceptor fibriló en sintonía con él. Lahain tragó saliva. Un día rutinario se había convertido en una jornada fuera de lo normal. Sabía que debía poner todo al servicio de la correcta y eficiente recuperación de aquellos datos. «¿Cuánto tiempo necesita?», preguntó. «Un rato», repuso, tras otra pausa, el astrópata. «No me interrumpan mientras me concentro. Necesito el mayor tiempo posible». La voz tensa y carrasposa pasó a murmurar una oración.
La temperatura del aire bajó de forma perceptible en la cabina. Algo, en algún lugar, exhaló un suspiro. L'Haim crispó la mano en torno a la palanca de mando. Con la carne de gallina, detestaba la brujería de los psíquicos. Notaba su sabor amargo, punzante en la boca. Bajo la máscara de vuelo le resbalaba el sudor. ¡Deprisa!, pensó. Estaba tardando demasiado. Estaban en una posición vulnerable. Además, quería que dejara de erizársele el vello. El astrópata siguió murmurando su oración. L'Haim miró a través de la cubierta la banda de rosada niebla que se alejaba para penetrar en el corazón de la nebulosa, a miles de millones de kilómetros de distancia. La fría e hiriente luz de antiguos soles la atravesaba con sus haces como si fuera una gasa. Unas nubes de oscuro vientre giraban despacio y en silencio, componiendo dibujos como de flores. ¡Contacto!, gritó de improviso el observador. 3, no, 4, rápidos, como centellas y bien directo hacia nosotros. ¿Ángulo y tiempo de aproximación? El observador precisó una serie de coordenadas y L'Haim encaró el morro hacia ellas. ¡Se acercan muy deprisa!, insistió el observador. Por el trono de Terra van muy rápido. L'Haim observó su panel y vio el destello de los cursores únicos que se desplazaban en la cuadrícula táctica. Activación de sistemas de defensa. Preparen las armas, ordenó. Delante de él, en la torreta delantera, los cargadores automáticos produjeron un murmullo al montar los cañones automáticos, y de los depósitos de energía salió un zumbido generado por el flujo de potencia que transmitían a las armas de plasma. A la 2, a la 1, sonó ronca la voz de Mosel por el transmisor de voz de larga distancia. ¡Los tengo encima! ¡Dispersaos y huid! ¡Huid en nombre del emperador! El otro interceptor se aproximaba a vertiginosa velocidad. L'Haim aumentó la presión óptica, ampliada y facilitada a través de los sistemas a la cubierta, y vio la nave de Mosel cuando aún se hallaba a 1000 kilómetros de distancia. Tras ellas, llegaban, lentas y perezosas, las formas vampíricas, las naves depredadoras del caos. En la oscuridad, entreverada de rojo parpadeante, repetidas explosiones de fuego, amarillas predicciones de letal muerte. El grito de Mosel se interrumpió de repente, desgarrado, a través del transmisor. El veloz interceptor desapareció en una bola de fuego hipercalentada que se expandió con rapidez. Los 3 atacantes prosiguieron su estruendoso curso a través de los restos de su víctima. ¡Vienen por nosotros! ¡Cambio de rumbo!, gritó L'Haim, antes de hacer girar en redondo el Faustus, con un acelerón. ¿Cuánto va a tardar?, consultó a voz en grito al astrópata. Ya he recibido el comunicado. Ahora lo estoy transmitiendo. Susurró casi sin voz el astrópata, al borde de su límite de resistencia. Hágalo cuanto antes, no tenemos tiempo, la apremió L'Haim. La esbelta nave de guerra se precipitó por el aire, dejando una estela azul generada por el calor de sus motores. L'Haim se regocijó sintiendo el canto de estos en la sangre. Estaba rozando el umbral de tolerancia del aparato. En su pantalla se habían encendido los pilotos de ámbar, de aviso. L'Haim se estaba quedando poco a poco incrustado en la gastada y estriada piel de su asiento. En la torreta de cola, el artillero apuntó los 2 cañones automáticos gemelos, buscando un blanco. No vio a los atacantes, pero sí percibió su ausencia, la parpadeante oscuridad recortada sobre las estrellas. Los cañones de la torre cobraron vida con un chirrido y escupieron un hirviente reguero de munición de hipervelocidad, teñido de tonos escarlata. En la carlinga, los indicadores emitían agudas señales de aviso. El enemigo había precisado múltiples puntos de blanco. Abajo, el observador interpelaba a gritos a L'Haim, reclamando maniobras de evasión. Por el interfono, chillaba el mecánico de a bordo informando de un orificio ocasionado por un exceso de tensión en la alimentación de energía. ¿Ha terminado?, preguntó L'Haim al astrópata sin perder los nervios. Se produjo
Otra larga pausa. El astrópata permanecía recostado en su cuna. «Ya está hecho», murmuró, ya moribundo, con el cerebro devastado por el trauma de aquel acto. La Jaime efectuó un brusco viraje y encaró el interceptor hacia sus perseguidores con las potentes armas de plasma y los cañones del morro arrojando fuego. No podía escapar ni superarlos en la lucha, pero por el emperador, antes de morir, pensaba llevarse por delante al menos a uno. La torreta delantera escupía 1000 disparos por segundo. Los rifles de plasma lanzaban entre aullidos una muerte fosforescente al vacío. Una de las formas camufladas en sombra estalló en una rutilante llamarada, proyectando pedazos de fuselaje en la ardiente onda expansiva y incandescente. La Jaime logró acertar a un segundo objetivo. Provocó un desgarrón en el vientre de otro atacante, cuyas entrañas presurizadas se desparramaron por el vacío. Luego explotó como un globo hinchado y comenzó a dar vueltas debido al estremecedor impacto, dejando el recuerdo de su contenido en la estela de fuego que lo seguía. Un segundo después, una lluvia de proyectiles tóxicos y corrosivos, unas astillas semejantes de metal a sucias agujas, horadaron el Faustus de un extremo a otro. Hicieron estallar la cabeza del astrópata, atomizaron al observador y lo lanzaron desgajado por los orificios de la chapa. Otro mató al mecánico de a bordo en el acto y destruyó el engranaje del reactor. 2 milisegundos más tarde, las fracturas de la presión hicieron añicos el interceptor Faustus, como si de una botella de cristal se tratara. Desde su centro se expandió una densa explosión que pulverizó la nave y a la Jaime con ella. La aureola de detonación alcanzó un radio de 80 kilómetros, hasta desaparecer en la nebulosa.